Bienvenidos a Descubre las huellas del Maestro, el espacio donde desenterramos tesoros del reino escondidos que inspiran vidas. A través del eco del reino, resuena un solo propósito: llevar mensajes de amor que edifican el alma y encienden la fe. Porque cada historia es una semilla de esperanza, y cada palabra, una voz que nos llama a seguir los pasos de Cristo Jesús. Hoy, nos adentramos en un viaje fascinante a través del tiempo, en la revelación de las sombras, Yahweh y la legión de dioses. A lo largo de la inmensa historia de la humanidad, las civilizaciones han mirado al cielo y a la tierra, buscando respuestas a los grandes misterios de nuestra existencia. En cada rincón del mundo antiguo, surgieron deidades que personificaban las fuerzas de la naturaleza y los distintos aspectos de la vida cotidiana. Sin embargo, desde el corazón del monoteísmo judío, emerge una figura singular y poderosa: Yahweh. Él se alza como el único Dios verdadero, y su luz parece relegar a otras deidades a la penumbra del olvido. En esta historia edificante, vamos a explorar una premisa fascinante. Antes de que la revelación completa de Yahweh iluminara al mundo, existía una legión de dioses. Divinidades como Enki, Enlil y Baal eran veneradas por pueblos enteros. Acompáñenme a descubrir cómo se produjo esa asombrosa transición desde un politeísmo vibrante hacia el monoteísmo absoluto que conocemos hoy. ¿Están listos? Comencemos. En los albores de la humanidad, mucho antes de que el nombre de Yahweh resonara con la fuerza que hoy conocemos, el mundo espiritual estaba poblado por una multitud de dioses. Cada cultura tenía su propio panteón, sus propias historias de creación y sus propias deidades a las cuales acudir en tiempos de necesidad. Imaginemos por un momento la antigua Sumeria. Allí encontramos a Enki, el dios del agua, la sabiduría y la creación. Era conocido por su benevolencia y su rol como protector de la humanidad. Se creía que era Enki quien impartía el conocimiento y las habilidades necesarias para que los hombres prosperaran. Era el artesano divino, el maestro de la magia y el guardián de los secretos del universo. Junto a él, se encontraba Enlil, el poderoso dios del viento, el aire y las tormentas. Considerado el líder del panteón sumerio, Enlil era visto como una figura de autoridad suprema, quien dictaba el destino de los hombres y mantenía el orden cósmico. Su voluntad era la ley, y sus decisiones podían traer tanto bendiciones como calamidades. Si viajamos un poco más al oeste, a las tierras de Canaán, nos topamos con Baal. Su nombre significa Señor o Amo. Era una deidad fundamental asociada con la lluvia, el relámpago y la fertilidad de la tierra. Para un pueblo agricultor, Baal era esencial. Su favor significaba cosechas abundantes y prosperidad, mientras que su ira podía traer sequía y hambruna. Por eso era temido y reverenciado a partes iguales, y no podemos olvidar a las diosas, figuras centrales en la mitología mesopotámica. Ishtar, por ejemplo, era la diosa del amor, la belleza, pero también de la guerra y la batalla. Su culto era inmensamente popular, pues abarcaba los aspectos más fundamentales de la vida humana, desde el deseo y la reproducción hasta el conflicto y la conquista. En Babilonia, el héroe divino por excelencia fue Marduk. Su ascenso a la cabeza del panteón simbolizó la consolidación del poder babilónico. La epopeya de su lucha contra el caos, personificado en la diosa Tiamat, se convirtió en el mito fundacional de su civilización, explicando la creación del mundo y el orden del cosmos. Estos dioses y muchos otros no eran simples cuentos. Formaban parte integral de la vida diaria de las antiguas civilizaciones. Ofrecían consuelo, explicaban lo inexplicable y daban un sentido de orden a un mundo que a menudo parecía caótico. Sin embargo, esta rica diversidad de deidades comenzó a ser desafiada a medida que nuevas y revolucionarias narrativas religiosas empezaban a tomar forma. El empoderamiento y la revelación de Yahweh no fue un evento instantáneo, sino el resultado de un largo y profundo camino de transformación espiritual y cultural. Los pueblos hebreos,
que en sus inicios compartían creencias politeístas similares a las de sus vecinos, comenzaron a vivir una serie de experiencias y revelaciones que los guiaron, paso a paso, a reconocer a Yahweh como el Dios supremo y, finalmente, como el único Dios. Un momento clave, un punto de inflexión en la historia de la fe, es sin duda el encuentro de Moisés con la zarza ardiente. En ese instante sagrado, en medio del desierto, Yahweh se presenta, revelando su nombre y su propósito. Este acontecimiento marcó un antes y un después en la historia religiosa. Más adelante, a través de la entrega de la Torá en el monte Sinaí, Yahweh establece un pacto, una alianza única y exclusiva con su pueblo. Este pacto no solo exigía la adoración exclusiva de Yahweh, diferenciándolo radicalmente de los dioses de los pueblos circundantes, sino que también entregaba un conjunto de leyes y normas éticas y justas que debían guiar cada aspecto de la vida. A medida que los hebreos se asentaban en la tierra de Canaán, se encontraron en un contexto político y religioso muy diverso y a menudo hostil. Enfrentaron constantes desafíos, tentaciones y conflictos. Fue en medio de estas luchas que la figura de Yahweh comenzó a consolidarse y a fortalecerse en el corazón de su pueblo. Los relatos de sus intervenciones milagrosas, como la apertura del Mar Rojo o el maná caído del cielo, junto con las poderosas visiones de los profetas, fueron poco a poco sustituyendo las antiguas historias de otros dioses. Estos testimonios vivos llevaron a sus seguidores a ver a Yahweh no solo como un Dios más entre muchos, sino como el único y verdadero Dios, digno de toda adoración y lealtad. Este fue el nacimiento de una fe que cambiaría el mundo para siempre. Con la creciente y exclusiva prominencia de Yahweh, las viejas creencias y los antiguos panteones comenzaron a desvanecerse en la memoria colectiva del pueblo de Israel. La narrativa religiosa se transformó radicalmente. Dioses que una vez fueron poderosos y venerados, como Enki, Enlil y el propio Baal, fueron relegados a ser meras sombras del pasado, ídolos falsos y vacíos. Por supuesto, esta transición no ocurrió sin resistencia. Los pueblos vecinos continuaron venerando a sus dioses tradicionales, lo que a menudo resultó en conflictos culturales, tensiones políticas y batallas espirituales que quedaron registradas en las páginas de las Escrituras. Los profetas de Israel constantemente advertían al pueblo contra la idolatría y los llamaban a regresar a su pacto exclusivo con Yahweh. En los textos sagrados, el enfoque se centró cada vez más en la unicidad, la soberanía y la santidad de Yahweh. Las escrituras hebreas comenzaron a narrar la historia del pueblo de Israel desde una perspectiva monoteísta, omitiendo deliberadamente o reinterpretando las hazañas de los dioses que antes habían jugado un papel crucial en la vida cotidiana de la región. Se trató de un esfuerzo consciente, tanto cultural como teológico, por forjar una identidad única y distintiva para el pueblo de Israel, con Yahweh como su centro absoluto, su Rey y su Redentor. Este proceso de olvido no fue simplemente borrar nombres de una lista, sino reconfigurar toda una cosmovisión. Fue un llamado a ver el mundo y la historia a través de una nueva lente, la de un Dios único, personal y activo en la historia de la humanidad. La afirmación de que Yahweh es el único Dios verdadero nos plantea preguntas profundas y fascinantes sobre la naturaleza de la divinidad y la increíble pluralidad de las creencias humanas a lo largo de la historia. La llegada del monoteísmo trajo consigo la revolucionaria promesa de una relación directa y personal con el Creador, un Dios que no solo gobierna el cosmos, sino que también se preocupa por cada individuo. Sin embargo, este cambio también significó el silenciamiento de las voces de muchas deidades que habían acompañado a la humanidad durante milenios. Pero esta historia edificante no debe ser vista como una simple competencia o la superposición de una creencia sobre otra. Al contrario, el desarrollo del monoteísmo nos invita a reflexionar sobre la complejidad de la fe. Nos muestra la necesidad inherente y universal del ser humano de buscar significado,
de forjar una identidad y de encontrar una conexión profunda con algo más grande que nosotros mismos. Cada cultura, a su manera, ha buscado tocar lo divino. El camino hacia el monoteísmo en Israel fue un viaje único y revelador, una senda de descubrimiento espiritual que nos enseña sobre la fidelidad de Dios y su plan redentor para la humanidad. Y así, en la inmensa y continua travesía espiritual de la humanidad, hemos visto cómo algunos dioses han sido olvidados, sus templos reducidos a ruinas y sus historias a mitos. Mientras tanto, Yahweh ha emergido como la figura central en la narrativa religiosa de miles de millones de personas. Sin embargo, reconocer la existencia de estas antiguas divinidades y su papel en el tejido de la historia humana no disminuye la verdad de nuestra fe. Más bien, nos ayuda a comprender el contexto en el que se reveló. La evolución de la creencia en Yahweh nos ofrece una poderosa lección sobre el poder de la transformación, la perseverancia de la fe y la capacidad de encontrar esperanza y redención en un solo Dios verdadero. Mientras los ecos de los dioses olvidados resuenan débilmente en el pasado, el legado de Yahweh, manifestado plenamente en Cristo Jesús, continúa guiando a innumerables almas hacia un futuro donde la búsqueda de la verdad sigue siendo la esencia de la experiencia humana. La historia del ascenso de Yahweh no es solo un relato de poder, sino un testimonio de amor, un recordatorio de que la espiritualidad es un camino vivo, en constante crecimiento, lleno de matices, aprendizaje y, sobre todo, de la gracia de Dios. ¿Quién como Dios? Él es santo, Él es amor, Él es único y Él es verdad. Y como Él, no hay nadie. Gracias por acompañarnos en este viaje de exploración de la verdad para edificar vidas. Si este mensaje ha tocado tu corazón, te invitamos a suscribirte a nuestro canal, a darle me gusta y a compartirlo para que más personas puedan descubrir las huellas del Maestro. Que la paz de Cristo esté con todos ustedes. Hasta la próxima. Que la paz de Cristo esté con todos ustedes. Hasta la próxima.